Hazme tuya, dijo la señora. Advertencia. Esta historia contiene referencias a violencia sexual y a la esclavitud. Si este contenido te afecta, en la descripción encontrarás recursos de apoyo y lecturas históricas recomendadas. Al amanecer, la hacienda respiraba como un organismo antiguo. Madera que crujía con el calor, el olor del café tostándose en un puchero, el polvo que se levantaba en abanicos perezosos cuando pasaban las carretas. Las vigas guardaban tardes y nombres. Las cadenas en el cobertizo sonaban cada vez que alguien las movía, y la casa grande parecía una sombra siempre atenta, con sus balcones abiertos como ojos que miraban sin pestañear. En ese terreno donde la lengua de la tierra marcaba a quién pertenecía y quién era propiedad, había costumbres que se repetían hasta volverse ley no escrita. El trato rígido, las órdenes que descendían y se cumplían, la mirada que medía a las personas como si fueran herramientas. Domingos era joven, con manos grandes acostumbradas a agarrar azadas y jarras. Tenía la espalda de los que se levantan con el día, pero la mente habitaba otro sitio, dentro de los pliegues de un cuaderno empastado, en las letras que aprendió en secreto. Aprendió a leer gracias a Isaura, una mujer que había llegado a la hacendal como curandera, y que le ofreció, entre hierbas y palabras susurradas, la posibilidad de ser otro entre tantos, alguien con nombre escrito. Isaura le enseñó con paciencia antigua. Letras como pequeñas puertas, palabras como llaves. Domingos guardaba un trozo de papel con unas pocas líneas garabateadas. A veces lo tocaba como quien toca un relicario, y en ese gesto había una afirmación silenciosa. Soy persona. La alfabetización en aquella casa era un acto de desafío íntimo, casi subversivo. Las letras le devolvían algo que el sistema intentaba arrancar: el derecho a nombrarse. Cuando Domingos leían en voz baja, sus palabras se alojaban en el aire como una pequeña rebelión, y en la senzala se decía, en murmullos protectores, que la lectura lo hacía distinto. Benedito, el hombre que custodió los corrales por años, lo miraba de reojo con ternura. Joaquim do Rosario, el anciano que conocía historias de generaciones, recogía cada frase suelta, como quien almacena un tesoro para el corazón. María das Dores curaba los cuerpos con remedios populares y cosía silencios con paciencia. Y en la casa grande, Mariana, la señora, la hija del coronel Jacinto de Albuquerque, ocupaba su lugar con la certeza de quienes poseen poder. Mariana no era una figura simple de odio. En su comportamiento había sobrados rastros de privilegio que la volvieron peligrosa. Creció en la idea de que su voluntad era mandato. En la lógica de la hacienda, el deseo de la casa se materializaba con la resolución de quien mandaba. No había en eso una monstruosidad teleológica, sino una educación que confundía capricho con derecho, y en ese cruce de costumbres se cerró el círculo que terminaría por marcar la vida de Domingos. La orden fue tan ordinaria como cruel en su humanidad. Mariana pidió que la ventana de su aposento fuera arreglada. Para ella, era un detalle doméstico, una corrección menor. Para Domingos, la llamada a la habitación significó cruzar una línea que no imaginó. Entró con la herramienta en la mano, con la instrucción precisa de actuar como quien repara un vidrio. La puerta se cerró detrás. Lo que vino después no es algo que se pueda o deba detallar. Basta decir que hubo abuso. Una imposición de poder que violó su cuerpo y su dignidad. Hubo humillación, una voz que ordenó, y un silencio que no lo protegió. Domingos salió de esa habitación con otra forma por dentro, con algo que las palabras apenas rozan. La pérdida del nombre. No fue un único episodio aislado. La repetición fue parte del castigo, y con cada reiteración, se erosionaba más la confianza de Domingos en sí mismo. La lectura, que antes destellaba como faro, empezó a palidecer. Las letras se volvieron peso. Donde antes encontraba consuelo, ahora había asociaciones que dolían. No fue un único acto, fue una repetición que borró nombre, decía Benedito en voz baja cuando nadie más escuchaba, porque las palabras de los mayores eran brújula y consuelo en la senzala. La senzala respondió como pudo, con gestos pequeños y medidas de cuidado que no alcanzaban a reparar lo que la casa había quebrado. Isaura procuró remedios y cobijas.
María das Dores preparó infusiones para calmar aquel dolor que no siempre era del cuerpo. Joaquín prendió velas y habló de memorias para no dejar que el olvido escondiera lo sucedido. Pero en la lógica de la hacienda, cuando la transgresión comprometía el orden y la reputación de la familia que mandaba, la respuesta del sistema nunca fue la justicia para la víctima, sino la protección del estatus. Fue entonces cuando, como suele suceder en casas donde el nombre vale menos que la apariencia, el rumor se alimentó y se expandió. Mariana quedó embarazada. La noticia llegó con el peso de la sospecha y con la urgencia de preservar el honor familiar. El coronel Jacinto, hombre de decisiones duras y cálculo frío, confrontó la situación desde la lógica que siempre había gobernado su casa: conservar la jerarquía y la imagen por encima de cualquier otra consideración. No se trató de buscar verdad y reparación, se trató de neutralizar un problema que ponía en peligro la estructura de poder. Domingo se encontró en el centro de esa maquinaria sin rostro que llamaba a su destino con términos como solución y medida. Supo que había un precio que la casa estaba dispuesta a pagar, y que ese precio no tenía nada que ver con justicia. Era un cálculo de conveniencia: quitar el objeto que comprometía la apariencia. Ante la perspectiva de consecuencias peores, que se mantuvieran sospechas, escándalo, castigos que podrían ser peores, Domingos tomó una decisión dolorosa. Confesó. No lo hizo para limpiar a nadie. Lo hizo para evitar la máxima humillación colectiva que la casa podía infligir. Confesó porque sabía que en ese entorno su silencio duraría libros de vergüenza y malos tratos, y la confesión, en su lógica, era el menor de los males. El diálogo con el coronel fue breve y sin condescendencias. Jacinto lo miró como quien evalúa una cosa rota. «Hay que resolver esto», dijo. Las palabras eran medidas como si se tratara de una transacción. No hubo indagación que buscara la verdad profunda, ni reconocimiento del daño perpetrado. Hubo cálculo, y la decisión se tomó con la misma frialdad con la que se liquidan deudas. Vender a Domingos, convertir a una persona en mercancía, fue la forma más literal de la eliminación social de un problema. La venta no fue un accidente. Fue una decisión deliberada, planificada para borrar el inconveniente sin poner en riesgo la casa. El día de la subasta amaneció como un día de mercado. La plaza improvisada frente a la hacienda se llenó de voces que ofrecían precio, de miradas que medían piernas y brazos y aptitudes, de un registro que describía funciones: fuerza para la cana, manos habilidosas, costo moderado. Había quien anotaba las edades, quien medía los dientes, quien calculaba tiempo de servicio. Nadie preguntó por la infancia robada, por la privación de letras, por el trozo de papel arrugado que Domingos apretaba en su bolsillo. La subasta reducía vidas a atributos, y el lenguaje técnico con que se hablaba del cuerpo de un hombre destacaba el vacío moral de la operación. En la senzala, la escena fue una herida abierta. Isaura no pudo intervenir más que con la mirada. Benedito sostuvo la respiración. María das Dores entrecerró los ojos, sin poder decir consuelo que cruzara la humillación. Joaquín, desde su silla, encendió una vela y la dejó arder como un acto de memoria. La luz tembló, y la voz del anciano, grave y rasgada por los años, pronunció algo que atravesó el aire. No olvidar es un deber. Era una sentencia simple y potente, un juramento contra el negacionismo que las casas de mando suelen practicar. Guardar memoria era la única reparación posible en ese instante. Nombrar el agravio, nombrar a quien sufre, no dejar que el olvido limara la verdad. La venta fue un tránsito de desposesión. Domingos fue subido a una carreta, con un saco al hombro y el trozo de papel doblado entre los dedos. Aquellas letras que le devolvían nombre se convirtieron en un talismán. Mientras la carreta se alejaba, la hacienda quedaba atrás con su fachada inmutable. Y en la senzala, en los rostros callados de quienes se quedaron, quedó esa mezcla de impotencia y rabia contenida. La lógica de la casa había triunfado. No se discutió el abuso como crimen de quien tenía poder, sino como una confusión que se resolvía quitando al problema. El viaje que siguió fue una sucesión de paisajes que se abrieron y cerraron como páginas. En los poblados por donde pasó,
Domingos vio cosas que le devolvieron pequeñas pruebas de humanidad. Una mujer que le ofreció pan sin mirar su condición. Un niño que le enseñó una canción y lo miró con curiosidad. Un maestro ambulante que por un momento le compartió un cuaderno con ejercicios de caligrafía. Estos gestos no borraban lo sufrido, pero eran recordatorios de que todavía había personas que reconocían a otros como personas. El trozo de papel con las letras siguió siendo su ancla. A veces, lo sacaba y repasaba las líneas hasta que la tinta se volvía memoria tatuada. Con el tiempo, las voces de la senzala no se apagaron. Joaquim siguió encendiendo velas en las noches de luna y contaba la historia en susurros para que no se diluyera en el olvido. Benedito guardaba relatos en la memoria de la comunidad y los recitaba como si fueran antorchas pasadas de mano en mano. Isaura, por su parte, enseñó a otros a leer en secreto, como si quisiese multiplicar la fuerza que una sola persona había encontrado en las palabras. Cada acto de alfabetización se volvió un gesto de resistencia. No solo se trataba de aprender a leer, se trataba de crear redes de reconocimiento que contrarrestaran la lógica que convierte seres humanos en mercancía. La memoria colectiva se convirtió en una manera de nombrar el daño sin convertirlo en espectáculo. En reuniones bajo la sombra de un árbol, se hablaba de Domingos sin revictimizarlo. Se recordaba su risa, sus manos, el cuaderno que escondía. Joaquim, a veces con la vela entre las manos, repetía: «No olvidar es un deber». Y la frase funcionaba como una consigna ética. No era venganza, era preservación de dignidad. Porque la mayor violencia de aquel sistema era el borrado. Borrar los nombres, borrar las historias, transformar la experiencia humana en un silencioso dato de contabilidad. La figura de Mariana quedó como parte de un entramado. No se la presentó como una caricatura de maldad, sino como una persona formada en privilegios que confundieron su deseo con derecho. Su embarazo continuó siendo tratado como una molestia que la casa debía resolver. Nadie habló de su responsabilidad, en términos que fueran realmente consecuencias, fuera de la doméstica lógica del honor. La complicidad del sistema quedó expuesta. No era solo la acción individual de una mujer, sino la estructura que la sostuvo y la ideología que la normalizó. En la distancia, Domingos, con su trozo de papel, fue construyendo una resistencia íntima. De vez en cuando, le escribía palabras a la memoria, nombres de ancestros que nunca conoció, frases que Isaura le había dicho, la transcripción de una receta de María das Dores. Guardaba esas líneas como quien cose algo en el tejido del alma. El papel era insignificante para un comprador de esclavos. Sin embargo, para él era archivo de identidad. En las noches, cuando la carreta se balanceaba y la luz de las estrellas era una pequeña lámpara, desplegaba el folio y repasaba las letras hasta que su punzante soledad se ablandaba. La historia de Domingos no terminó con la venta. No puede reducirse a ese instante de desposesión. La expulsión física fue apenas un capítulo de una vida que siguió buscando afirmaciones. Pudo encontrar, aquí y allá, manos amables. Pudo hallar trabajos rudos y lugares donde nadie preguntaba por el pasado. La comunidad de la senzala, por su parte, conservó su recuerdo y sus historias. Esa memoria colectiva se volvió un contrapeso moral. Las velas de Joaquim, las hierbas de Isaura, la voz de Benedito y los remedios de María das Dores conformaron un archivo de dignidad que resistió la intención de borrarlo todo. Recordar la historia de Domingos implica mirar el mecanismo por el cual la violencia se encubre con palabras convenientes. Honor, orden, reputación. Esa retórica sirvió para justificar la venta, para transformar una injusticia en una medida administrativa. La venta fue un cálculo que pesó más que la verdad. La decisión del coronel no obedeció a la búsqueda de resarcimiento ni a la reparación. Obedeció al deseo de mantener la estructura intacta. Es en ese punto donde la indignación se vuelve urgente. Cuando un sistema prioriza la imagen por encima de la vida de las personas, se instala una violencia que trasciende el acto individual y se convierte en lógica de organización social. Hay que nombrarlo. Lo que le ocurrió a Domingos fue abuso sexual, y luego la administración de una sanción que equivalió a la eliminación social. La venta.
No hay eufemismo que lo suavice. No es una historia de equilibrios morales, sino de una cadena de decisiones. No se puede culpar a la víctima por su propia violencia. No hay justificación posible para quien impone su cuerpo sobre otro por la fuerza del estatus. Y sin embargo, la narrativa dominante en la casa quiso convertir al agraviado en elemento desechable, porque así las cuentas cerraban. La memoria, entonces, se convierte en herramienta de reparación simbólica. No promete justicia judicial, ni la restitución absoluta de lo perdido. No siempre hay tribunales que escuchen o que juzguen en tiempos y formas que la dignidad requiere, pero sí puede existir la obligación ética de recordar, de nombrar, de incorporar estas historias en la historia colectiva, para que las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió y por qué no debe repetirse. Las velas de Joaquim, la enseñanza de Isaura, la ternura callada de Benedito, la sabiduría de María das Dores. Todo eso es tejido de memoria. En la senzala, años después, se contó la historia de Domingos como advertencia y como llamado a la acción silenciosa. Los niños aprendían a leer con la antigua constancia que Isaura les legó, y cada nueva letra era un gesto contra la lógica que había intentado convertir a un hombre en mercancía. La palabra nos hace humanos, decía Joaquim, y esa idea caló hondo. Domingos, por su parte, siguió llevando su trozo de papel. Lo guardaba cuidado, como quien custodia una identidad prestada del pasado. A veces, en la soledad de un cuartito, trazaba nuevas palabras. Otras veces, se permitía olvidar por un rato, sentir música, conversar con alguien que no le preguntara por el precio que habían puesto sobre su vida. La frase que empezó esto, «Hazme tuya», dijo la señora, reaparece en la memoria como catalizadora. Esas palabras no solo marcaron un momento, sintetizaron la lógica de apropiación que operaba en toda la hacienda. Y el precio terrible que la frase impuso no fue solo el de la venta, sino el de la pérdida de nombre, de la cosificación, de la humillación que persiste en los cuerpos, cuando las estructuras sociales permiten que el abuso no encuentre castigo justo. El peso de esas palabras resuena aún. «Hazme tuya». Fueron órdenes que en la práctica significaron toma de posesión, y el precio fue la dehumanización. No podemos cerrar este relato sin una llamada clara. Recordar no es dramatizar por el placer del drama. Recordar es un deber moral. Nombrar lo que pasó a Domingos es un acto de reparación simbólica, una forma de decir que la humanidad se reconstituye cuando reconoce sus fallos. En la descripción de este video, hemos dejado enlaces a lecturas sobre la historia de la esclavitud, estudios que ayudan a entender cómo funcionaban esas casas, y la forma en que el poder transformaba vidas. También hay recursos de apoyo para personas que necesiten ayuda por experiencias similares. Si este tema te afecta, por favor, revisa esos enlaces. Pedir ayuda es legítimo y necesario. La historia de Domingos nos exige algo más que indignación. Exige acción sostenida en la memoria, en la enseñanza y en la solidaridad cotidiana. Si algo rescata su existencia de la mercancía, es la cadena de pequeños actos que siguieron. Una mujer que enseñó a leer, un anciano que encendió velas para no olvidar, un amigo que guardó silencio atento y heroico. Esos gestos son la resistencia. Son las luces que, aunque pequeñas, se resisten a ser apagadas por las sombras de la casa grande. Si esta historia te conmovió, suscríbete para que sigamos contando relatos que no se olvidan. Revisa los enlaces en la descripción para aprender más y encontrar apoyo. No olvidar es un deber. Nombrar, compartir, cuidar. Así se honra la dignidad de quienes fueron víctimas, y así se construye una memoria que no permita que la historia se repita.